Hola hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano Antonio. Nada más aprovechando antes de que te me vayas, ¿Cómo está? nada más Dígame, dígame. y por ahí nos dice un padre así dice, ¿cómo te encuentras? No decir bien, no, así lleno de bendiciones, bendito de Dios, así que gracias a Dios. Entonces, ahorita nada más, precisamente Exactamente. llegué al final, ahorita antes de que se fuera esta muchachita Sema, y nada más y ahorita nada más me voy a, igual a conectarme lo que es un ratito, ahorita me hablaron, igual también voy a salir un ratito ahorita a las 7 y regreso de nuevo a conectarme. Pero qué era lo que iban a debatir los hermanitos? Ahí nada más por curiosidad. El hermano Clemente de Ciencia y Religión va a debatir, si no estoy mal, el tema que más le gusta a Iracema y el tema en el cual le han dado duro últimamente, que es la idolatría. Ah, Entonces, es el mismo tema, o sea, entonces, que al final yo creo que le va a ir muy mal a Iracema porque pues el hermano Clemente igual está muy bien preparado. Yo lo estuve viendo en un debate con Barragán, en el cual lo vi muy bien, me gustó mucho la tesis que dio el hermano Clemente, la verdad me gustó muchísimo, entonces yo creo que le va a ir muy bien al hermano Clemente en ese debate. ya, porque ahorita nada más me iba a conectar igual un ratito, porque de esto era lo que iba a hablar, precisamente lo que dice Biblia, la Biblia en cuestión de esto de lo que es la dulía, la hiperdulia y lo que es la latría, así en ese sentido, hablando de lo que es la idolatría, lo que es la veneración, todo sí en ese sentido. O sea, dije, pues ahorita me conecto con el maestro Antonio nada más un momento antes de que se me vaya. Sí, no, y es que yo les soy muy honesto, a mí me gustaría volver a debatir ese tema con Iracema, porque hoy ya tengo otra perspectiva de ese tema, o sea, lo quiero volver a debatir, pero de una diferente manera, no como lo he hecho, porque ya lo tengo preparado de una manera diferente, o sea, con más patrística, porque es así como a mí me gusta. Entonces, pero pues bueno, yo creo que ese tema ya está muy debatido. Yo ahorita estoy esperando a que me inviten a debatir los protestantes el tema, la iglesia verdadera de Cristo. Es el tema que yo quiero que vengan a debatir conmigo. Pero pues había un tema pendiente y se hizo para atrás el debatiente. Hasta el día de hoy llevamos ya casi el mes de que iba a ser el debate y pues ya no apareció el amigo, entonces no voy a mencionar el nombre porque no quiero darle fama como a la Coca y a la Pepsi, ¿no? Pero le digo, o sea, sí se me hicieron para atrás en este debate, me dejaron plantado, yo llegué, supuestamente hubieron problemas, ¿no? Un accidente por ahí me mencionaron y yo creo esa parte, pero lo que no está correcto es lo que pasó después, que ya llevamos un mes, o sea, el decir, mira, ¿sabes qué? Esto y esto pasó, o que sí vamos a debatir, o ya no, pues ya se quedó en silencio, significa que no quería debatir la persona. Así es, hermano José Carlos, pero bueno, acá andamos y me da mucho gusto verlo por ahí también compartiendo. Hay que seguir adelante, tenemos que continuar con esto y de verdad a mí me emociona muchísimo ver personas como usted que se dedican a compartir, que se dedican a estar compartiendo, porque de verdad esto ayuda muchísimo. Hay muchas personas que necesitan conocer más. Y más fíjate en el sentido de, bueno, en mi caso, porque no sé si me has visto de repente como que
no solamente en este caso como una apologética tradicional, sino tal vez viéndola inclusive hasta desde otro punto de vista, en el sentido de que sí es Biblia, pero ya volteando a otros, igual a otros lados, viendo desde otros puntos de vista, porque también te digo, esto no te lo sabe manejar ningún protestante. La Biblia junto con esta, a ver, dime cuál es Dulía, cuál es Hiperdulia, cuál es Latría, en cuestión de esto, de esto, de esto, de esto, dime cuál es este, y cuál es este, y cuál es este. Ni pastores ni protestantes así en general. No, porque pues estos términos son propios de la Iglesia Católica, o sea, son bíblicos, pero son propios de la Iglesia. Son términos que la Iglesia utilizó para que no cayéramos en el juego al juego al que los protestantes nos quieren llevar en algunas ocasiones. Entonces, por eso la Iglesia, la lengua bizantina es la que define el término latría y dulía, ¿verdad? Entonces, porque también en griego, hermano, también no sé si has escuchado la palabra proskinesis o proskineo, que es para adoración, pero tiene diferentes connotaciones. Entonces, es para adoración, pero también se puede utilizar para veneración, y es justamente lo que pasa en el Dessinger. Entonces, ¿qué hace? Entonces, por eso se utilizan los términos latría y dulía. Entonces, ahí quedamos más que claros. Latría para adoración y dulía para veneración. Simple y sencillamente. Algo más, nada más, fíjate de esa de la misma que acabas de mencionar, de la proskinesis, así. Está otra más de la que viene precisamente del hebreo, en la que ya ves que está la famosa postración, pero la postración, digamos, a los hombres, la postración a Dios. Pues de esa misma palabra de postración en hebreo, también va para el significado para adoración o para el respeto, la misma palabra. Entonces es donde tú te quedas, bueno, aquí entonces entra también, así como en el hebreo lo utilizaban, ya sea para adorar o para venerar, en el griego para adorar o para venerar, y en el español también para el sentido de adorar para lo que es una divinidad o simplemente adorar para el sentido de veneración. Entonces eso está muy padre lo que es cómo va la corriente entre las palabras, así como va evolucionando, pero se utilizaba la misma palabra, no cambiaba. Y eso es lo que se me hace muy padre. Es exacto, pero pues como tú dices, si vienes y hablas con un protestante, estos términos no los conoce. No conoce estos términos. ¿Por qué? Porque en apariencia ellos son solo Biblia, en apariencia. Porque en realidad hoy en día los solo Biblia quieren salir también con el magisterio de la iglesia. O sea, se quieren ir más allá. Ahorita, por ejemplo, si van al debate de Iracema, estoy seguro que les va a mencionar el Dessinger y el catecismo. O sea, como queriendo citar en apariencia las contradicciones que tiene la iglesia, cuando en realidad ahí lo que hay es un problema de términos. Por ejemplo, en el Dessinger lo que hubo fue que en el acta conciliar no existían los términos para, por ejemplo, para el latín no existe la palabra proskineo o proskinesis, no existe dos términos, ¿verdad? En latín. Entonces por eso se toma como tal, proskinesis, adoración. Entonces por eso el protestante dice, mira, ahí el catecismo está diciendo que debes de adorar las imágenes. Oye, pero tenemos que analizar realmente el contexto. Porque el problema, y eso lo explica justo L. González en su libro Historia del Cristianismo, pero en realidad, si vamos a esto, la palabra proskinesis se utiliza para adoración, pero también para veneración. Porque, por ejemplo, hermano, cuando usted dice yo amo a mi mamá, pero si usted dice yo adoro a mi mamá, pregunta, ¿usted la está idolatrando? No, usted la está amando, pero la está amando demasiado. Y entonces ahí es donde cabe el término proskinesis, adoración, pero no es una adoración latría. Ahí es donde entra el término que ellos no van a entender. Es adoración dulía, que es muy diferente. Pero bueno, eso ellos no lo van a entender. No tienen esa capacidad, pues. Porque, por ejemplo, hermano, si usted se va al protestantismo, ellos creen en muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la Eucaristía, para ellos que Cristo se haya querido quedar en una hostia es algo fuera de lugar para ellos.
Pero cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, o cuando Jesús utiliza otros términos muy parecidos, para ellos ese no es ningún problema. Para ellos es normal, pero que diga que se quedó en la hostia, para ellos eso sí se les mueve, pues que él se haya querido quedar en un trozo de pan, para ellos es el fin del mundo. O sea, ellos no lo van a entender, no lo pueden entender. Ahora, ¿por qué ellos sí creen en lo demás? Cuando Jesús dice, por ejemplo, ¿qué otro término podemos utilizar ahí? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no, para ellos sí, Jesús es el camino. Aunque no está hablando de algo literal, ¿verdad? Pero cuando habla en Juan 6, 48 al 58, donde sí está hablando Jesús literal, a ellos les empieza a dar vuelta todo, porque no lo pueden entender, hermano José Carlos. Pero bueno, eso es lo triste de vivir bajo el protestantismo. Y yo quiero ver si mañana, hermano, puedo traer a mi mamita acá. Ella está acá conmigo hoy, de hecho ahorita por eso me iba a apoyar al hermano Clemente, ¿verdad? Para moderar su debate, pero en realidad mi mamá está ahí abajo ahorita, entonces voy a ir con ella y quiero ver si mañana la puedo traer a sentar acá para que nos cuente un poco de su testimonio de conversión. Quiero ver, todavía no he platicado con ella, pero quiero ver si la convenzo, porque no ha querido dar su testimonio, porque le cuesta mucho pues estar frente a la cámara, pero quiero ver si la convenzo, porque ella fue protestante muchos años y ella dice que en ocasiones atacaba también a la iglesia. Entonces quiero ver si ella puede dar su testimonio. Ella es hermana de un pastor protestante todavía, el hermano de ella sigue siendo pastor. Entonces, quiero ver si puede dar su testimonio porque es buenísimo. Ya. Fíjate, ahorita nada más de manera rápida, porque me preguntaron, de dónde está lo de la palabra adorar a las imágenes, pero ahorita le voy a dar, si te acuerdas que te voy a decir de la palabra hebreo, en la cual aparece la adoración en los dos sentidos de que adoración en veneración y adoración en el sentido de realeza o respeto, ese tipo de detalles. En realidad hay dos palabras, pero esta es la que me encontré, lo que es la de shakha, la 7812 del Strong hebreo, pero ahí es la que estoy utilizando, es precisamente la de Génesis capítulo 18, Génesis 18, el versículo 2, cuando ve precisamente lo que es Abraham a Moisés y se postra. Digo Abraham a Moisés, Abraham a Yahvé, Abraham a Dios, lo ve, y se postra. Y aquí está lo que es la palabra precisamente en ese postra, que es adorar. Y aquí dice deprimir, postrarse en homenaje a realeza o a Dios, adorarle, arrodillarse, bajar, culto. Esta misma palabra shakta. Y esta misma palabra shakta es utilizada también, fíjate, aquí fue para adorar a Dios, arrodillarse ante Dios. Y esta misma que la tenemos en Génesis capítulo 33, versículo 3 en adelante, que es una postradera y no a Dios, a un hombre. Aquí nos aparece y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. O sea, ni siquiera ni una realeza ni Dios. Estamos hablando de un hermano precisamente de ¿cómo se llama? ¿A quién le robaron la primogenitura? Siempre se van algunos nombrecitos. De los hermanos, de los hijos precisamente de Isaac, así. Y aquí está la palabra postrarse o lo que es inclinarse, y es la misma palabra de shakta, que es adorar. Adoró a su hermano 7 veces y no era Dios. Y no estamos hablando de que pensó que era un Dios, no, sino ese culto de reverencia, ese culto precisamente de respeto a su hermano que se le merecía. Y no solamente lo hizo el hermano, lo hicieron sus hijos, lo hicieron los sirvientes, lo hizo la esposa, todos así. Todo lo que es adoraron, o en ese sentido de respeto al hermano. Y eso está, como bien dice, en el hebreo, lógicamente no pensando que era Dios, no pensando que era Dios, sino es la misma palabra, precisamente para que es Esaú y Esaú, exactamente. Ajá.
Y precisamente es porque muchas veces no entienden estos palabras, estos detalles tan fáciles. Y están en la Biblia, nada más que no a fuerzas en el español. Si no estoy hablando del hebreo, estoy hablando del griego, inclusive arameo, porque hay que recordar que hay ciertas palabras en arameo. Y cuando ya lo encontramos en nuestro español, y es para encontrar palabras más adecuadas a nuestro idioma. Pero si alguien les dice, muy sencillo, estoy adorando a mis hijos, así como lo acabas de decir, creo que sí, me acabas de dar un ejemplo así en ese sentido de adorar, ya sabemos que no estamos hablando de divinidad, estamos hablando de le amas, les quieres, les respetas. Yo adoro a mi esposa, por ejemplo. Yo la adoro. Ajá. Entonces, cuando digo la adoro, no la estoy idolatrando. Estoy diciendo que la amo demasiado. Pero cuando yo digo esto, no le estoy quitando el lugar a Dios, ¿verdad? O sea, es algo muy distinto. Entonces, los protestantes es lo que no entienden, la diferenciación que hay entre una cosa y otra. Pero ahorita voy. Entonces, pero yo le doy el consejo, ya me voy a ir, hermano. Cuando llegue un Sí, protestante ahí a su canal, haga lo que yo voy a empezar a hacer de aquí en adelante. Enséñeles ahí para que eso se es vayan. bueno. Sí, esta me la compré en la Ciudad de México, está muy padre, me fascina, pero pues ahorita la voy a utilizar para mostrárselas y que se vayan, porque le tienen miedo a nuestra Madre María. Pero bueno, que obviamente esta imagen representa, y como dijo el padre Luis Toro, es madera, pero representa, ¿verdad? Pero es una imagen sagrada a la cual hay que también respetarla, que eso es muy diferente y eso es lo que el protestantismo no sabe. Por ejemplo, yo tengo que respetar las fotos, los cuadros que yo tengo en mi casa, por ejemplo, los de mis abuelos, los tengo que respetar. ¿Por qué? Porque son fotos que me recuerdan a mis abuelos. Pero bueno, ya me voy, hermanito, porque me están esperando. Que Dios me lo bendiga. Gracias, hermanos, por estar acá. Bendiciones. Y ahí sí que sigan al hermano José Carlos, ahí en su canal, él siempre está compartiendo. Gracias, hermanito, me dio mucho gusto. Que Dios te bendiga. Ánimo. Bendiciones. Bendiciones. Entonces quería conectarme precisamente un ratito, alcanzar así un poco el hermano Antonio, para los que de repente a algunos no les gusta mucho lo que son ese tipo de debates, más con personas que ya sabemos que no van a entender, aunque se los diga la Biblia, aunque se los diga la historia, a fuerzas es hacerle caso a un pastor. Entonces nosotros no estamos para hacerle caso a pastores. Nosotros lo que es la verdad, lo que aparece en la historia, lo que aparece en la Biblia, lo que dice la iglesia, porque recuerden que la iglesia lanzó la Biblia. Entonces, ahorita nada más voy a estar unos 20 minutitos, salgo un momento y regreso, porque de hecho estamos con esto. Normalmente pastores o protestantes caen en, bueno, normalmente varios hermanitos que eran católicos y los hicieron salirse de la iglesia de Jesucristo con la engañabobos. ¿Cuál es la engañabobos? Éxodo 20, Salmo 115. Dice, es que imágenes, no. Dios no tiene prohibición de imágenes de cualquier imagen. Dios tiene prohibición de imágenes en específico. No de cualquier imagen, de imágenes en específico. Y eso lo dice la Biblia, ¿sí? Entonces, y son todos esos detalles. Ningún pastor, en general, la mayoría de los pastores, más bien dicho, no puedo decir que ninguno, bueno, en este caso sí, la mayoría de los pastores, porque yo sí he escuchado ya pastores que aceptan que la Iglesia Católica no está en idolatría. Y lo han dicho en público entre miles de personas, que los católicos no están en idolatría, porque una imagen no es idolatría, porque entienden lo que son estos conceptos, lo que es la dulia, la hiperdulia y lo que es la latría. Siempre se me va la onda si es dulia o dulia o dulía, y lo que es la hiperdulia y lo que es la latría. Estos tres conceptos que de hecho sí los encontramos dentro de lo que es la Biblia. Cuál es la dulia, cuál es la hiperdulia y cuál es la latría? ¿En cuál se encuentra cada uno de lo que son ese respeto? Lógicamente, cuando hablamos de Cristo, ¿de qué hablamos? De latría. Cuando hablamos de la madre de nuestro Señor Jesucristo, de una reina, hiperdulia. Cuando hablamos de lo que es todos los santos así en general, la dulia. Así como de una manera de decir en resumen. Pero un detalle, ejemplo, cuando hablo de esta imagen,
¿En qué categoría cae la imagen? Si nada más tengo la imagen, ¿esta imagen en qué cae? Porque en este caso bastantes hermanitos protestantes dicen que es idolatría, sin conocer lo que es la latría. Dicen que es idolatría, la imagen. ¿Y qué pasaría si yo en realidad les dijera que la pura imagen, en este sentido la imagen aquí como la tengo, no cae ni en dulía, ni en hiperdulia, ni en latría? La pura imagen. ¿Por qué? Porque simplemente es la imagen. Pero a quien representa, muchas gracias hermanito, la persona a quien representa a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, ahí sí estamos hablando de hiperdulia. Lo que es la cruz, lo que es ejemplo la cruz, ¿en qué caería lo que es la cruz? ¿En dulía, hiperdulia o latría? En general, en ninguna de las tres. En general, ninguna de las tres. ¿Cómo que ninguna de las tres? No estamos hablando nada más de la pura crucecita, sino lo que representa. Ahí sí ya es un asunto diferente. ¿A quién representa? Si aquí está Cristo crucificado, ¿a quién representa? ¿Sí? Está representando a Dios. ¿Sí? Con una cruz tenemos en cuenta a Dios. No decimos nada más la imagen de la cruz. No. Va algo más para allá. No es por la pura imagen. Es a quién está representando, a quién estamos pensando. Recuerden que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Entonces, no es tanto porque yo tenga, digamos, una imagen aquí. Y tú por eso digas, ay, estoy adorando a Dios porque pienso que en la cruz está Dios. No. Me ayuda a lo que es adorar a Dios, a pensar en Dios. Entonces, hay muchas cosas ahí muy interesantes. De hecho, cuando siempre nos metemos en este sentido porque estas tienen que ver también con el sentido de culto, ¿eh? Todas estas tienen que ver con el sentido de culto. Cuando alguien no sabe cuál es el culto en este sentido de aquí y el culto en este sentido de acá, porque es muy diferente el culto aquí, en dulia e hiperdulia, al culto de acá. El culto de latría, recuerden, en un sentido de enfoque de Dios, o sea, puede caer en idolatría, o sea, el ídolo, por eso idolatría, y no es imagen, la imagen no es un ídolo así de fácil, porque si no sería imagenlatría. Y nada que ver con el idolatría. El ídolo sí es algo así. Entonces, vamos a ver todos estos detalles. Todos estos detalles muy interesantes. Le digo, voy a estar como 15 minutos. Salgo un momento como a las 7. Tengo que hacer una entrega así rápido. Y regreso de nuevo, porque este está muy padre. Todo esto está muy padre. Entonces, vamos a ver lo que son estos detalles. Primero, lo que es el culto. Culto en cuestión de latría. Culto en cuestión de latría. El culto en cuestión de latría necesita lo que son estos requisitos. Estos son los requisitos. Si no están estos requisitos en el culto de latría o culto de adoración a Dios, simplemente no están en un culto. No están en el culto de adoración a Dios. Y recuerden, estos mismos pasos también se manejan inclusive para la idolatría o lo que utilizaban para los ídolos. ¿Por qué? Porque es lógicamente, si estás sirviendo a Dios, hay otro servicio parecido para los demonios. Hay otro servicio parecido. Es muy fácil de entender. Ejemplo. Déjenlos pongo con otro color. Aquí con este negro. Para estar dentro de un culto necesitan, en primer lugar, en general van a encontrar un templo. En general van a encontrar un templo. Si donde tú asistes en general es que una bodeguita, una cocherita, y que ahí todo se hace y que ese es el culto, no. En general es un templo. ¿Por qué digo que en general es un templo? Porque hay ocasiones en que sí, lo que es la iglesia permite de que de repente a ciertas comunidades les den lo que es la misa dentro de ciertos lugares, ciertos salones, ciertos lugares así fuera del templo. Pero son contados los casos, no crean que a cada ratito van a decir diariamente vamos a estar aquí. No, siempre hay un lugar para Dios, en este caso, un templo.
Y muchos dicen, es que mi cuerpo es el templo y no sé qué. No, no, no. Una cosa es lo que tú permites de tu cuerpo, que por cierto hay templos que no son de Dios. En general, si estás fuera de la iglesia no eres templo de Dios. Y eso también lo dice la Biblia. Entonces, templo. Si hay un templo, entonces también tenemos un sacerdote. Si en el culto no hay sacerdote, entonces simplemente no es culto. Otro factor más, y de hecho lo vamos a ver porque estos están en la Biblia. Están en la Biblia estos. Así como se lo estoy diciendo de idolatría o lo que es latría, dependiendo de cuál sea el caso, la latría que es específicamente para Dios, o idolatría que utilizaban para los ídolos. Sacerdote, lo que es un altar. También hay un altar donde hay ofrecimiento. Si tú dices, ay, pues es que donde yo voy, miren, ni sacerdote, ni templo, ni altar, y dices, es que voy al culto, no es cierto, no vas a ningún culto. Vas a cantar, dices que vas a alabar a Dios, pero no vas a nada del culto de Dios. Ni siquiera lo estás adorando realmente como debería. ¿Por qué? Porque en esa adoración también se encuentra lo que es la comunión. Esta comunión. ¿Cómo es la comunión? La común unión, en este caso, con lo ofrecido ante Dios, en este altar. Se ofrece a Dios lo que es una ofrenda. Ah, que la ofrecemos en diezmos. No, la ofrenda no son diezmos. La ofrenda de sacrificio en la cual hay comunión o se alimentan los que asisten ahí precisamente al culto. Ahí está. Existe el templo, el sacerdote, el altar. Hay una ofrenda de comunión. Ya sea que se la ofrezcas a Dios o ya sea que se le ande ofreciendo a los ídolos. Eso lo deja clarito la Biblia. Es bien fácil de ver en la Biblia. ¿De qué manera? Primero, vamos a ver precisamente cómo lo maneja todo esto Pablo. Recuerden, me voy a especificar precisamente en esto de la comunión. Esta como la comunión que Pablo habló. Es esta comunión que hay con los cristianos, la que tienen los judíos y los que tienen los que están para los ídolos. Y ahí fácilmente se van a dar cuenta en qué categoría están. Si dice, mira, si no estás ni con los cristianos ni con los judíos, estás del otro lado. Estoy refiriéndome a 1 Corintios capítulo 10, versículo... 1 Corintios capítulo 10, vámonos desde el 16. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Estoy hablando una Biblia Reina Valera. Vamos con una Reina Valera. Primera, y aguas con esa, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, porque hablamos de la iglesia... No de un lugar de piratitas así, no. La iglesia de Dios, donde está el sacerdote, donde hay 2 o 3 reunidos, donde está el sacerdote, está un templo, está un altar, está la comunión en la ofrenda. Ponle que podemos dejar el templo a un lado, porque hay excepciones, porque había un lugar siempre de culto para Dios, pero esto era indispensable, el sacerdote, el altar, la comunión y la ofrenda. Sin eso, no hay culto. Si no, ¿por qué tantas sectas han desaparecido? En tiempo de pandemia muchas sectas desaparecieron o muere el pastor principal. Y tú dices, ¿el culto se pone más fuerte? No, se pelean el dinero. Se pelean el dinero porque no eran la iglesia verdadera. Es más, antes de irme a 1 Corintios, Juan capítulo 10 desde el versículo 10. Para que vean estas personas, Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. En este caso, Cristo es el buen pastor. Dejó una iglesia. Él es pastor de esa iglesia y tienen pastores encargados en esa iglesia. El pastor que dijo yo soy pastor, no. El que Jesucristo estableció y tiene lo que es en Pedro, porque a Pedro le dejó lo que son las llaves.
y está dentro de su iglesia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, aquel que siempre fue por el dinero, mas el asalariado, que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Este detalle, ¿por qué? ¿Cuántas sectas? Por lo menos yo conocí varias sectas, inclusive aquí pastores, aquí por la medio de TikTok, que su secta se destruyó, se separaron, se hicieron, ahora sí como dice, cada quien agarró las ovejitas que podía, porque se estaban peleando el dinero, se estaban peleando el diezmo, no estaban para salvar a los hombres, estaban para pelearse el dinero. Entonces, no estaban por la vida de los hombres, no estaban para salvarlas. Y esos pastores, si es que se murió, ahora sí como es el pastor principal, y estaban los otros pastores, se peleaban por el dinero. No decían, vamos a seguir salvando almas, no, se peleaban el dinero. Entonces, esos asalariados, esos que nada más buscan el dinero, no son los pastores, así. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y esa iglesia, a pesar de tantas dificultades, sigue existiendo después de 2000 años. Así está, después de 2000 años, sigue existiendo esta iglesia de nuestro Señor Jesucristo y no las bodegas en las que algunos asisten que para un supuesto culto. Vuelvo a repetir, estos son necesarios para el culto. Pablo habla de ellos. Vámonos a esta parte entre la comunión y la ofrenda. ¿Por qué? Porque de la ofrenda tenías que comer. La ofrenda que se ofrece a Dios en el altar, ofrecida por el sacerdote, tienes que comerlo. Tiene que haber una comunión. ¿Dónde lo encontramos? Les dije 1 Corintios capítulo 10, versículo del 16, les dije. Capítulo 10 del versículo 16 en adelante. Y de hecho ahorita nos vamos a eso. Atentos a los que ahorita llegaron. Recuerden que ahorita como en 6 minutos tengo que salir. Tengo que salir un ratito. Salgo nada más como 15, 20 minutos y vuelvo a regresar. Retomo el tema. Por si alguno de repente quiere subir, adelante, suba. Ahorita no los voy a poder subir, pero si ahorita en unos 15, 20 minutos que regrese, alguno quiere subir para decir, no, es que las imágenes, no sé qué tanta cosa, atentos porque les voy a preguntar, y no cosas fuera de la Biblia, sino esta en cuestión, porque todo esto tiene que ver con la Biblia. Todo esto es en la Biblia. Entonces, versículo 16, católico, el cristianismo católico de hoy en día, que es el cristianismo que dejó nuestro Señor Jesucristo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. El sacerdote lo que ofrece en el altar, esta comunión, lo que es esta ofrenda, pan y vino en el altar. Normalmente aquí en el templo. Entonces, ahorita nos vamos a esa. Sigo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Recuerden que toda la iglesia, aquellos que digan yo no tengo iglesia, entonces no te encuentras con Jesucristo, estás fuera de Cristo. Si es que yo no tengo iglesia o yo no creo a la iglesia, estás fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, y somos de un mismo pan o mismo vino, si consumimos de ese pan y de ese vino, la iglesia católica. Porque tenemos el sacerdote que lo ofrece, tenemos el altar, la comunión y la ofrenda. ¿Sí? Mirad a Israel. Ahora fíjense cómo lo hacen los judíos. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Recuerden qué es lo que hacían, de hecho, eso aparece en Levíticos. Para ser partícipe del altar, tienen que hacer lo que hoy en día también hacemos los católicos. Confesaban sus pecados ante el sacerdote,
y llevaban una ofrenda. En caso los judíos, ellos llevaban una ofrenda. Nosotros ya tenemos lo que es esa ofrenda entregada por Jesucristo. Cristo ya pagó por todo eso. Nada más falta de nosotros la confesión y que el sacerdote haga la expiación, lo que son los representantes del Señor. Entonces, y ya como dice, podemos participar de esta comunión, que es la ofrenda precisamente a Dios, para ver esa comunión. Por eso es común unión. Entonces, los judíos son partícipes de eso que entregan. ¿Por qué? Porque es carne de Dios. De hecho, así también lo dice la Biblia. Ahorita lo checamos porque está en Levíticos. Está tanto Levíticos 5, Levíticos capítulo 5, Levíticos capítulo 7, Levíticos capítulo 17. En eso se encuentra. Y lo podemos revisar fácilmente. Nada más que esa me la voy a aventar en la segunda parte después de unos 15, 20 minutos. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo. Ya encontramos lo que es esto en cuestión de la Iglesia Católica, Cristiana Católica. Lo que es esto en cuestión de los judíos. Y ahorita vamos a encontrar esto en cuestión de los que adoran ídolos. Antes digo, a lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, y atentos con la palabra celos. Somos más fuertes que Él. Celos y fuerza. Voy a poner aquí esta palabra en rojo, porque es la que nos lleva precisamente al Éxodo 20. Está celos y fuerza. Está así. Celos y fuerza. Está, celos y fuerza. Esto nos va a llevar a Éxodo 20. Porque estamos en lo que es el culto. Templo, sacerdote, altar, comunión, ofrenda. Esto lo hace la Iglesia Católica, Cristiana Católica. Lo hacen los judíos. Y también inclusive los que tienen ídolos. Pero fíjense. Vámonos al Éxodo 20. Éxodo 20. Ya sabemos lo que dice el 3. No tendrás otros dioses. Ya sabemos lo que dice el 4 acerca de las imágenes de esos dioses, y el 5 que lo complementa. Éxodo 26 o el 5, creo que vamos a ver. No es cierto, desde el 5 20, sí, es 3, 4 y 5. El 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es continuación de no te harás imagen. ¿De qué? De esos dioses. Y versículo 5, no te inclinarás a ellas, en este sentido de inclinación de culto. Recuerden que es una inclinación de culto. De hecho, la palabra en el hebreo así lo encontramos, esta inclinación de culto. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso. ¿Por qué fuerte y celoso? Por lo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 10, del versículo 16 en adelante. De aquellos que hacen sacrificio a los ídolos. Los que quieren participar de la mesa del Señor, que es precisamente los ofrecimientos que se dan, tanto en la Iglesia Católica, como que los que se ofrecen con los judíos, como los que se ofrecen con los que están con los ídolos. Mira, si no estás ni con los judíos ni con la Iglesia Católica, estás más para allá que para acá. Estás más a favor de los otros que de Dios. Y no te encuentras en la iglesia. Es más, ni le das culto. Si de repente ofrecen lo que son unas galletitas, tienen su ofrenda. Unas galletitas, pero no tienen altar. No tienen sacerdote. No tienen templo. Mucho menos comunión. Con unas galletitas y jugo de uva. Eso no es. Nada más le hacen el cuento. Entonces, nada más digo estos versículos. Me voy un momento a Levíticos. Levíticos capítulo 5 del versículo 5.
Hay algo que nos dijo muy importante el sacerdote. Algunos dicen, esto es principalmente para los católicos, no tanto para los hermanitos que sean protestantes. Católico, normalmente sabes que si no estás, como dice, apto para la comunión, vas a misa, pero no estás apto para la comunión, ¿qué es lo que debes hacer cuando estás en misa? No es, es porque muchos dicen, oye, si estoy en pecado, estoy yendo a misa, pero estoy en pecado. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? ¿No ir a comulgar? No. Lo mejor no es de no ir a comulgar. Lo mejor es vete a confesar y ve a comulgar. Porque eso es lo más importante. Vete a confesar y vete a comulgar. Porque esa es la comunión con Cristo. Esa es la unión con Cristo. Es recibir así el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre cantan de lo que es la sangre de Cristo tiene poder, pero nada más la cantan. No la reciben como tú la estás recibiendo. No tienes esa unión como tú lo estás recibiendo. Entonces, Levíticos capítulo 5, versículo 5. Cuando alguno pecare en alguna de estas cosas, confesará en aquello en que pecó. Estas confesiones que son con los sacerdotes, tanto con judíos como lo que son los cristianos católicos. Cuando pecar en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá Yahvé por su pecado. Fíjense, ¿a quién le está trayendo lo que es esta ofrenda? Para la expiación, traerá Yahvé por su pecado que cometió. ¿Pero qué está Dios ahí? ¿Cómo lo recibe Dios? Ahorita vamos a ver. Traerá Yahvé por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera. Aquí está la ofrenda. O una cabra de ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará la expiación por su pecado. El sacerdote hace la expiación. Y también está lo que es más adelantito, el versículo 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahvé no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, recuerden que están los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Todas estas son de pecado. En alguna de ellas puede caer el pecado. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, si aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación. Entonces, el sacerdote es representante de Yahvé. Ahora vámonos a la comunión. Estamos hablando de Levíticos, libro sacerdotal. Los pasos ahora sí de la comunión. ¿Cómo inicia Levítico 7? Asimismo esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, recuerden, el sacerdocio, en este caso judío, que cuenta con estas características. Me voy a ir hasta el versículo, vamos a ver, versículo 11. Esta es la ley de sacrificio de paz. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá el sacrificio de acción de gracias, tortas y levaduras, amasados con aceite, hay un tata. Déjame ver un tata. Aquí está. Versículo 19. La carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, a fuego será quemada. Toda persona limpia, aquella que se confesó, toda persona limpia, podrá comer de la carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yahvé, esta ofrenda, la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yahvé, estando inmunda esta persona, aquella persona será cortada de entre su pueblo, porque no creyó que es precisamente algo ofrecido de Dios, que algo que te da en comunión con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacían los judíos? Pues vas para atrás, porque no creíste la palabra de Dios. Y me voy nada más a Hebreos capítulo 5, versículo 1, 2 y 3, porque también habla de la ofrenda de sacrificio para el perdón de los pecados que ofrece el sacerdote, tanto católico como judío. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas
y sacrificios por los pecados. Ya vimos que en Levíticos te dabas llevabas tu ofrenda con el sacerdote, en este caso con el levita. En este caso con el sacerdote católico no necesitas ya llevar tu ofrenda porque Cristo ya es la ofrenda. Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él ya se ofreció por ti. Nada más necesitas la segunda y tercera parte, la confesión y la expiación. Entonces, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, que de hecho eso habla Levíticos 4, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Entonces, porque eso hoy en día sigue existiendo. Recuerden que antes estaba el sacerdocio levítico y Jesucristo trajo otro sacerdocio que iba a llevar a la religión perfecta a su pueblo. Entonces, hermanito, me voy a desconectar unos minutos. Voy a desconectarme 15, 20 minutos aproximadamente y regreso. El verdadero bautismo ese sí no lo enseña, ¿no? De hecho, sí lo podemos platicar, pero ahorita un ratito más. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que eso también está en la Biblia, que nos enseñó Jesucristo. Porque ni entren ni dejan entrar. No, esos son los pastores. Esos son los pastores, los que prohíben lo que es el verdadero bautismo. Es más, prohíben casarse, prohíben que se acerquen a la Iglesia Católica, prohíben la comunión con la Iglesia Católica. Ese que ofrece el pan de Dios. Entonces, hermanitos, ahorita regreso 15, 20 minutos aproximadamente. 7:30, primero Dios, ahorita regresamos. Nada más hago un entrego rapidito. Regreso. Y en un momento más, seguimos platicando, porque todo esto tiene que ver, todo esto. Y si algún hermanito quiere subir, lo subimos, no hay ningún problema. Pero que se atenga que le pregunte con Biblia. Entonces, me espero unos 20 minutos más. Unos 20 minutos más regresamos. O sea, como 7:30 hora México. 7:30 hora México. Tal vez minutitos más puede suceder, pero 7:30 hora México le ando calculando, pero sí regreso. Hermanitos, cuídense mucho. Bendiciones. Ahorita regresamos y ya si quieren conectarse a otro hermano, lo subimos también. Digo, no tengo ningún problema. Pero lógicamente el requisito es primero que estemos dentro del tema. Lo subimos también. Digo, no tengo ningún problema. Pero lógicamente el requisito es primero que estemos dentro del tema. Y segundo, me vas a dar, el requisito es primero que estemos dentro del tema. Y segundo, me vas a dar Biblia y atente a que yo te pregunte cosas de la Biblia y que me las respondas con la Biblia. No con que yo creo o yo pienso, eso no nos sirve. Es la Biblia, dice en tal versículo y en